Está el licenciado Pablo Meliquio. Pablo, Mauricio y Raúl, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Mauricio, hola Raúl, ¿cómo están? Un gusto estar de nuevo con El ustedes. gusto es nuestro. Muchas gracias por permitirte entre una agenda tan compleja. Muchas consultas, ¿no? Digo, más allá de tus pacientes habituales. Sí, muchas consultas de los pacientes habituales, nuevos pacientes y bueno, y la gente que me conoce o luego de salidas así como con ustedes a través de los medios, la gente aprovecha y consulta porque necesita sí o sí que le demos una mano y para eso estamos los profesionales, ¿no? Pablo, vos sabés que yo me imagino que te debes ver en figurillas para ir cambiando la estrategia, ¿no? Porque a medida de esta incertidumbre del COVID que se fue extendiendo por tanto tiempo, y me Sí. imagino que mucha gente está esperando esa resiliencia, ¿no? O sea, está esperando a ver cuándo me llega esto que me están contando de este drama, salir más fortalecido, pero no llega. O sea, me imagino que vos tendrás que ir cambiando la estrategia a menudo para poder dar algún tipo de contención y de satisfacción a esa necesidad. Sí, yo la verdad que lo que voy haciendo también aprendiendo, porque vos lo sabés como médico, hay consultas clásicas, hay patologías clásicas, hay problemáticas clásicas, históricas, pero esto es la primera vez que lo transitamos, por primera vez en nuestra historia, en nuestra corta historia, hay una pandemia, hay un coronavirus tan tóxico, tan nocivo, tan arrasador, entonces uno como profesional también se va reformulando, repensando a partir de las experiencias personales y sociales y de cada paciente. Yo lo que voy haciendo ahora es recapitulando un poco lo que aprendí en el 2020 y ahí estoy siendo mucho más contundente y ya a esta altura tenemos una gran experiencia de un año y moneda de cursar la pandemia, entonces ya estamos más firmes como para orientar. Lo duro fue al principio cuando nos consultaban y uno bien no sabía de qué se trataba. Pablo, déjame anclar la idea en lo que decía Mauricio, el tiempo, ¿no? Porque primero eran unos meses, era un tiempo de Sí, cuarentena, se renovaba la cuarentena, pasó un año. sí. No hay certezas del hasta cuándo. Y recién hablaste de que es una pandemia, un virus, es tóxico. ¿Cómo afecta esto nuestra psiquis? Claro, lo que pasa que no olvidemos, Raúl, que toda la primera etapa fue de cuidados físicos, quedarnos en casa, aprender a usar barbijos, la distancia social, aprender de qué manera podíamos evitar el contagio o nos podíamos contagiar. Toda esa etapa fue de máximos cuidados físicos, de máxima atención física, y nos olvidamos de que entraba en juego todo el campo mental que fue después resintiéndose, ¿sí? Desmoronándose, porque es muy difícil, ¿sí? Convivir con la frecuencia tóxica que implica estar en una pandemia, en medio de una pandemia. Y ahí yo hablo de esas toxicidades mentales, ¿no? Ahí hay que estar atentos porque así como se toma una gaseosa o se va a comprar un producto porque nos lo imponen, se imponen de tanto que se propaga, las propagandas, la imposición social. Lo mismo está pasando con la pandemia negativamente. El hecho de estar todo el tiempo hablando de esto estamos hablando ahora con ustedes. Encendemos ahora la televisión y la mayoría de los canales van a estar hablando de contagios y muertes. Vamos a hablar con un amigo, con una amiga, con un familiar y nos va a preguntar cómo estamos, si nos estamos cuidando. Es una permanente presencia del COVID. Y eso es como regar con agrotóxicos un campo. Sí o sí va a deformar las emociones. Así que nuestras emociones están deformadas, están intoxicadas. Y ahora es el tiempo de la pandemia mental y es el tiempo de ver cómo limpiamos el campo mental, porque así como el cuerpo se puede desmoronar por una enfermedad, la mente puede anticiparse y desmoronarse mucho antes que el efecto de un virus. Me pregunto, O acompañar a esa caída y facilitar el ingreso de un virus, porque bajan las defensas. claro. Ahora me pregunto mientras te escucho cómo tomar distancia de eso, de los medios, sea cual fuere, una sesión de teléfono, de tableta, de imagen, de computadora, de tele. Es cierto que nos contaminamos terriblemente, más allá de los pensamientos de un lado o de otro, no importa,
pero todo el tema es uniforme, es la muerte, es el contagio, es el camino, hasta cuándo me llega, digo, cómo allanar ese camino. Yo tuve experiencias con, bueno, no hace falta que uno sea, a partir de uno la noticia de gente que hace mucho que no veo mucho, gente grande, y la noté muy destruida físicamente, mentalmente, en su postura, en su manera de hablar, solo por el hecho de estar guardado. Sí, sí. Consumiendo lo que vos decís. Sí, porque vos hablás, mira qué interesante, Raúl, estar guardados, ¿no? Estar reprimidos, estar dejando deseos reprimidos. No podemos hacer lo que tenemos ganas de hacer, no podemos salir a abrazar y besar a nuestros seres queridos. Estamos en esa permanente, como decías vos, en ese permanente uniforme signado por la enfermedad, el coronavirus, el COVID, la pandemia. Entonces digo, no hay que no mirar noticias, no hay que meter la cabeza bajo tierra, bajo la almohada. Creo que hay que enfrentar la realidad, tener información, pero también empezar a convidarnos de un poco de positividad, enseñarnos mutuamente que esto puede servir para repensarnos, debe servir para repensarnos, porque si no vamos a caer en esa ilusión de que pase pronto para volver a una normalidad. Y la verdad que, vuelvo a decir esto que alguna vez lo hablé con ustedes, no se puede ni debemos volver a una normalidad, porque esa fue la normalidad que nos trajo a esta pandemia. Esa fue esa normalidad que también nos trajo a una crisis socioeconómica tan grande que estamos viviendo acá y en el mundo, ¿sí? Violencia de género, desigualdad social, ¿sí? La tierra, la madre tierra intoxicada. Entonces, que esto sirva para repensar, si no, como dicen algunos autores, estamos asistiendo al fin de los tiempos, ¿no? Si no aprendemos. Es terrible, Mauri. Sí. Pablo, vos sabés que me imagino que a vos te debe pasar lo mismo. Muchos colegas que atienden adultos mayores se dan cuenta de la necesidad que tienen los pacientes cuando vienen a la consulta de explayarse, de hablar mucho. No del COVID, tal vez ni de preocupaciones, pero la necesidad urgente de extender la consulta, tal vez hablando de cosas menores o cosas habituales o cosas de todos los días, pero esa necesidad. Me imagino que vos también te das cuenta que te debe pasar a vos también. ¿Y qué consejo le podemos dar, sobre todo a la familia, para que tenga más oídos a ese requerimiento o esa necesidad de charla de cosas habituales, de cosas de todos los días? Sí, claro. Por eso decía que la sobreexigencia y la permanente conexión con el COVID es como un exceso de condimento en una comida. Digamos, pensemos que las noticias son como sal, ¿no? Un poquito de sal le va a dar un gusto lindo a esa comida, o un poquito de pimienta. Si mandamos mucha sal, mucha pimienta, nos estropea la comida, nos estropea la salud. El exceso de información ligado a una enfermedad como esta, a una pandemia como esta, va a deformar nuestras emociones. Entonces hay que saber hacer pausas, extensas pausas, hablar de otras cosas, poner la escucha, ¿sí? Contemplarnos, ¿sí? Buscar actividades creativas. Cuando arrancaba el programa, Raúl decía, bueno, poner un poco de chiste, un poco de alegría frente al drama. Bueno, frente al drama, frente a la privación, frente al dolor, un poco de placer, un poco de creatividad, buscar encuentros, aunque sea virtuales, pero donde podamos hablar de otros temas, donde podamos escuchar nuestro vacío existencial, qué vamos a hacer con nuestras vidas, hacia dónde estos deseos que tuvimos que guardar durante tanto tiempo, qué ganas de qué, ¿no? Reformular un poco la existencia, porque en definitiva, ¿sí? En tiempos de guerra, en tiempos de holocaustos, en tiempos de pandemias, de pestes, en momentos difíciles de la historia, también son los momentos determinantes. La historia es como la historia de cada uno, ¿sí? Cuando te pasa algo duro en tu propia vida, es para reformular tu historia, es para repensarte. La historia de la humanidad es lo mismo. Este es un momento de cambios profundos en la humanidad y de cambios profundos en cada uno de nosotros y en cada una, ¿sí?